Podcast ITPOL. Saludos a todos nuestros oyentes, soy Caco y hoy en nuestra sección de podcast tenemos la oportunidad de entrevistar a Nick Davis, manager de formación de la marca Taser. La entrevista se ha podido realizar en el curso de Máster Instructor Europeo de Taser, realizado en Saint-Estienne, Francia. Por cierto, pedimos tu colaboración para que nos dejes un comentario en iVoox y también que lo compartas en las distintas redes sociales como Facebook y iTunes. Gracias y esperamos que os guste la entrevista. Saludos, soy Carlos, presidente de ITPOL, y hoy tenemos con nosotros a Nick Davis, el manager de formación de Taser para toda Europa, países del este y norte de África. También está con nosotros Joan Comella, policía de Andorra, máster senior de Taser, quien ha accedido amablemente a realizarnos la traducción de esta entrevista. En primer lugar, nos gustaría, Nick, que nos hablaras cuáles fueron tus inicios. He's asking that if it's possible that you explain where you began at the police. Okay, guys, I joined South Wales Police in 1984. So I was a policeman in Wales for 30 years, and after 30 years, Dice que él empezó en el año 1984 y que ha pasado pues casi 30 años como agente de policía en Inglaterra, en la zona este. Además es la zona donde siempre ha estado más ligado, es su zona materna, que es Gales. Uh-huh. Allí él se encargaba también, ya en los últimos tiempos, de todo lo que era la coordinación de formación de elementos de uso de fuerza, de Taser, y además también coordina, actualmente está en coordinación con una asociación que lleva pues aproximadamente unos 4.000 policías en Inglaterra. Muy bien, Nick. ¿Nos podrías hablar qué cargo ocupas actualmente dentro de Axon? What is your responsibility actually at Axon, at the Axon company? So I've been with Axon now 2.5 years, and my title is the International Training Manager for Europe. Dice que él ahora ya lleva unos 2 años y medio como el manager internacional de entrenamiento para toda Europa y el norte de África, pero que también es una de las personas que tiene pues una visión más global a nivel mundial de cómo está influyendo Taser, porque además ha sido pues destinado también a Australia y a Nueva Zelanda y a otros países donde Taser pues ahora está pegando mucho, ¿no? Y Nick, ¿nos podrías decir por qué se ha cambiado de denominación de Taser a Axon, como es actualmente? Could you explain us which is the reason that did that Axon, Taser changed his name? So the company Taser has been about for 25 years, and our owner. Él dice que claro, la compañía empezó en un garaje hace 25 años, ¿no? Cuando Rick Smith, el propietario de la empresa, hizo su primer prototipo, y desde entonces pues ha llegado a una época, desde hace unos 5 años aproximadamente, en la que la compañía ha ofrecido pues diferentes productos, ¿no? Como es las cámaras, o el tema del software, o incluso los aparatos de conducción eléctrica, ¿no? El problema es que él no le gusta que sobre todo se malentienda la utilización del nombre Taser, porque cada vez que el público, la gente habla de un Taser, como sí, decís aquí en España, sí, pues claro, se refiere a cualquier tipo de arma eléctrica que no tiene nada que ver con los dispositivos Taser, ¿no? Hay mucha confusión con eso, exacto, ¿no? Entonces es la única cosa que a él no le gusta, ¿no? So our senior management, I guess, didn't want to be tagged as a one product company. Por lo tanto, uno de los motivos clave para hacer el cambio del nombre de la compañía fue que Rick Smith no quería que la compañía estuviera directamente ligada a un solo concepto, ¿no? Al concepto de un dispositivo de control electrónico. Entonces, claro, la compañía evolucionó y es una compañía que aún ahora se la puede considerar como emergente y, claro, la diversidad de productos que ofrece, tanto como decía antes, el tema del software o el tema de portales, por ejemplo, de
para compartir información con los ciudadanos, o hasta incluso cualquier otro tipo de software que gestiona los datos que se registran en los tasers, como es el Evidence Sync. Pues todo esto es lo que representa la filosofía básica del propietario de la empresa y de la empresa en sí, ¿no? Por eso pues, se le llama Axon. Vale. Se le cambió el nombre pues, por este tema, porque no se quería que la empresa quedara ligada después de tantos años a un concepto único, cuando lo que ofrece son muchas más cosas, ¿no? Claro. Muy bien. Y Nick, ¿cómo ves el panorama actual para el uso de los dispositivos Taser? How do you see the actual overview in the use of Taser? So, currently Taser is used in 107 countries in the world. We have... Bueno, lo que dice es que claro, que actualmente Taser está presente en 107 países, ¿no? Sí. Y que además, desde que se empezaron a utilizar los Tasers hasta el día de hoy, estamos hablando de 3,8 millones de utilizaciones, sí, en servicio. Pero es que además hay que añadirle a esta cifra otros varios millones más, que son 3 y pico, no me acuerdo ahora, de exposiciones voluntarias que se han hecho por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad que han probado este arma. Entonces estamos hablando de exposiciones de alrededor de unos 6 millones y pico que se han hecho en total, ¿no? Y entonces pues la empresa en sí lo que sí pretende es que a través de sus iniciativas puedan hacer que hasta incluso la forma de trabajar hoy de la policía pues quede obsoleta, ¿no? Que lo que quiere es avanzar y modernizar extraordinariamente ese concepto de trabajo que hay en la actualidad. Acabas de comentar, Nick, que hay 3.800.000 realizaciones de disparos de Taser. Sabes que hay un tema que crea mucha controversia, que es el tema de que las muertes, que hay muchas muertes por Taser y eso. ¿Me podrías hablar un poco del tema este? Yeah, could you explain us about, some cases of related death in the use of Taser? You know that this is a subject that generates a lot of controversy. So could you explain, because people, they think that Taser has caused many deaths. So could you give some more brightness about that? Yeah. So, when we talk of police-related or police contact deaths... Sí, dice que claro, desde que, o mejor dicho, antes de que hubiera la aparición de Taser, todas las muertes que había bajo la relación de una intervención policial se consideraban muertes bajo custodia policial. Entonces, hasta que no apareció Taser, no se creó este concepto de muerte relacionada con el uso del Taser. No, es muy curioso porque además se ha demostrado científicamente de que el Taser es un dispositivo que tiene una altísima seguridad tecnológica y que además los números están ahí. Es decir, son 3,8 millones de personas con las que se ha utilizado el Taser, y solo existen actualmente 60 casos en los cuales el informe médico dice que el Taser es una de las causas contribuyentes a la muerte de esa persona. Porque además, en esos casos, todos los sujetos intervinieron muchos más factores, como podía ser la ingesta de drogas o de fármacos, ingesta de alcohol, el hecho de tener un estrés físico-emocional a la hora de tener que ser detenido y resistirse a la policía. Todos estos factores son contribuyentes, y hay 60 casos en los que el Taser está presente como factor contribuyente. Solo existe un solo caso de muerte en la que el médico forense hizo efectivamente una aseveración en la que decía que en ese caso el Taser había matado a esa persona, pero es que nosotros tenemos muy poca información al respecto, no sabemos cuál es el trasfondo médico y de investigación científica que se hizo, por lo tanto, aún así nosotros nos quedamos con los números: 3.800.000 exposiciones y 107 países que están utilizando Taser. Para mí no hay más cosa que decir. Creo que Nick quiere añadir algo. Yeah.
pardon me. And I think it's really worthy of note that annually many countries publish. Bueno, es un poco lo que decía antes, ¿no? Que hay que considerar que en muchos países, sobre todo, el aumento de la criminalidad está presente, pero no solamente eso, sino el aumento de problemas a nivel social, ¿no? Como es el tema de la ingesta de drogas, el tema de la ingesta del alcohol, y entonces los policías continúan teniendo que lidiar con sujetos pues que se encuentran en esa situación, ¿no? Y a veces pues sí que recibimos llamadas de departamentos de policía pues que nos piden asesoramiento cuando hay una situación crítica de este tipo, ¿no? Y miramos de darles asesoramiento porque también es verdad que los medios publican legítimamente, está claro, pero algunos con menos fortuna publican noticias sobre las muertes bajo custodia policial, ¿no? Y en esas pues muchas veces se relaciona al taser cuando ni tan solo ha intervenido, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas que hay. Sí. Nick, ¿se ha observado un descenso del uso de armas de fuego en los cuerpos policiales que han implementado el taser? Yeah, he's asking if you have detected the fall in the use of lethal weapons since the moment that they implemented the tasers. Okay, as far as statistics go, that's a real difficult statistic to detect. Sí, la verdad es que dice que es una pregunta muy difícil de responder, ¿no? Porque claro, cómo recopilamos toda esa información y así como son las estadísticas, ¿no? Hacer una estadística de ese aspecto, pues sería especialmente difícil. Es algo que más o menos se ha intentado hacer, ¿eh? Pero lo que sí está claro es que potencialmente el uso de las armas de fuego sí ha bajado desde que se implementa el taser por una simple razón, porque hay que dejar muy claro que la distancia en la que opera un taser es la distancia máxima es 7,6 metros. Continúa siendo una distancia peligrosa cuando tienes un individuo que te puede utilizar una arma de cualquier tipo y hacerte daño, ¿no? Entonces la cuestión es el hecho de que queda bastante patente que si tú tienes un taser disponible, muy posiblemente vas a limitar ese uso del arma de fuego. También cabe decir que en los ejercicios de entrenamiento se procura siempre enfatizar, sobre todo nosotros en Axon, procuramos enfatizar el hecho de que no se puede sustituir el arma de fuego. El taser no es un sustituto del arma de fuego bajo ningún concepto. Y por desgracia continúa muriendo gente porque los policías tienen que hacer su trabajo y cuando representan pues una amenaza más que manifiesta para ellos o para cualquier otro que pueda afectarle la vida, digamos, porque le pueda ir la vida en ello, pues los policías tienen que hacer frente a eso, está claro. Muy bien. Actualmente se está creando un equipo europeo de entrenamiento de taser. ¿Cuáles son los objetivos de este grupo para las fuerzas y cuerpos de seguridad de toda Europa? He's saying that he knows that an European training team has been created. He would like to know how do you think that this is going to affect in the training of the European police everywhere. So one of the main objectives of my role was to identify instructors, senior instructors. Sí, dice que uno de los roles que él tenía cuando empezó en Taser, en Axon, fue precisamente saber dónde estaban las necesidades o localizar necesidades de entrenamiento, de formación dentro de Europa, ¿no? Entonces, también un objetivo en esto era, pues, antes de formar un equipo, tenía que identificar, o mejor dicho, seleccionar, pues, algunos seniors que fueran locales y que estuvieran capacitados para poder llevar a cabo este cometido, básicamente porque tenemos que entender que Axon es una compañía norteamericana, ¿no? Y durante mucho tiempo han utilizado pues instructores para que dieran formación en otros países, pero como él dice, todos hacemos el mismo trabajo pero de una forma diferente, ¿no? Entonces el proyecto de este equipo de entrenamiento se basó en eso, ¿no? En tener gente local que pudiera dar una formación relevante, actualizada y de mucha calidad
y que esa formación lo único que podría hacer es dar un beneficio lo mayor posible a sus ciudadanos. Porque si tienes gente bien formada, lo que sucede inmediatamente es que tienes profesionales que salen a la calle, que saben hacer su trabajo de una forma muy profesional y por lo tanto quien recibe ese beneficio de forma directa es el ciudadano, Sí, la ciudadanía, es la ciudadanía, que, al fin y al cabo es lo que importa, exacto, es el fin. Me gustaría saber cuál es la razón por la cual el tiempo predeterminado de descarga es de 5 segundos. ¿Hay alguna razón específica? He would like you to explain what's the reason about making the cycles of the taser devices for 5 seconds. Okay, I've been asked that question many times. And, Dice que esto se lo han preguntado tantas veces. and I can answer it on 2 levels. I'll answer it that I've spoken to engineers who designed Taser, and Bueno, dice que esta pregunta se puede responder a 2 niveles, ¿no? Y uno desde el punto de vista tecnológico, cuando estuvo pues, hablando las primeras veces con los ingenieros de Taser, ¿no? Y ellos le explicaron que se habían hecho varias pruebas, que en algunas secuencias de tiro pues hacía menos tiempo, en otras más tiempo y tal, pero al final llegaron a la conclusión de que, digamos, los 5 segundos eran suficientemente efectivos sobre una persona para que además no hubiera tampoco repercusiones que se contraindicaran para la salud de las personas, ¿no? De todas formas, él sí que llegó a otras conclusiones con ellos, que es el otro nivel, y es que 5 segundos es el tiempo suficiente que pasa para que una persona que recibe una descarga no quiera una segunda. Ya. Entonces, es la del changing behavior que decimos en Axon, que es el cambio de comportamiento, que es muy importante. Entonces, muchas veces él ha visto cómo la persona, cuando se le ha disparado un taser, pues le ha solicitado pues que, por favor, agente, no me vuelva a disparar, espóseme ya, pero no me vuelva a disparar otra vez, porque efectivamente el efecto tiene un impacto a muchos niveles, no solamente físico, por la contracción a la que te sometes, sino que además pues también psicológico, al cambio de conducta, ¿no? Nick, tengo curiosidad por saber, ¿sigue fabricándose el cartucho de Taser REC? Yeah, he's asking if the X-Rep cartridge is still on production. the X-Rep is no longer on production. Bueno, dice que el X-Rep, pues efectivamente no está en producción ya Ya no. desde hace un tiempo. Dice que fue una de las, pues uno de los primeros, no fracasos, pero sí conceptos que no acabaron de tener efectividad en el campo de la larga distancia. Axon comprendió pues que no acaba de ser efectivo y que por lo tanto pues había que dejar de distribuirlo, porque se llegó a distribuir de una forma bastante notable en Estados Unidos, sobre todo. It was distributed in the United States, right? In the beginning. Yes. The X-Rep. Efectivamente, ¿no? Pues fue distribuido por Estados Unidos y lo que sí ellos dicen es que no, ya no producimos el X-Rep, pero continuamos investigando en ese camino para la larga distancia, ¿no? Y además es bien sabido pues que bueno, que en un futuro pues está claro que tarde o temprano tendrá que salir pues algún nuevo dispositivo o algo pues que nos traiga estas innovaciones, ¿no? Seguro. Nick, ¿cómo ves el uso de cámaras policiales Axon actualmente? How do you see, or which is the overview for you in the use of the Axon body cameras actually? Okay, I'm a massive fan of body camera. It's one of our. Él dice que es un fan aférrimo de las cámaras y que además el hecho de que las cámaras las lleven los policías ha tenido la experiencia de comprobar de que efectivamente causan un impacto brutal en la actitud y en el comportamiento de las personas, ¿no? Él considera que llevar cámaras por parte de los policías actualmente lleva muchas ventajas, ¿no? Lo que históricamente habían sido casos en los cuales se había tardado años en investigar o en solucionar, en los cuales había habido pues intervención de algún tipo de
arma de fuego por parte de los policías y que había costado millones. Ahora, pues actualmente son investigaciones que se solucionan en días y que además normalmente, pues en el caso del Reino Unido, como es actualmente sucede, hay una asociación de ámbito nacional que es la que se dio cuenta de que efectivamente en primera mano el beneficio de tener cámaras durante el servicio policial, ese primer beneficio era el de precisamente la seguridad de los policías, la seguridad de la gente también y el hecho de ahorrarse mucho dinero en litigios. Entonces no hay nada mejor como unas imágenes para poderlas presentar en un tribunal y que el susodicho pues no tenga defensa posible, porque ante eso no puedes defenderte. Entonces él cree que el uso de cámaras taser tiene que ser, bueno, es de hecho ya un hecho y que cree que se tiene que fomentar y que se tiene que transmitir como que algo es positivo llevar una cámara para tu seguridad y para la del ciudadano. Muy bien. Y ya para terminar, ¿qué proyectos futuros estáis preparando? Si puedes adelantarnos alguna cosita. He's asking, he's getting curious, and he wants to know which are our future projects for training at Axon. If you can tell us something. Well, what I can tell you is that the organization is constantly striving to... Bueno, dice que más allá de lo que se puede explicar, pues que efectivamente la compañía Axon lo que está haciendo es invirtiendo en mucha investigación tecnológica para ponerla en las manos de los policías, está claro, y que además es evidente pues que más allá del hecho de que somos una compañía, bueno, trabaja en esta compañía privada y que evidentemente no todo se puede explicar, pero está claro que hay nuevos dispositivos pues que llegarán y entonces crearán un impacto pues, bastante importante, ¿no? Porque esta gente ahora dispone de un equipo de ingenieros técnicos del más alto nivel que están dedicados exclusivamente a buscar estas nuevas fórmulas tecnológicas para ponerlas en manos de la seguridad pública, ¿no? Más o menos es un poquito lo que os podemos decir hasta aquí sobre el tema de formación. Y ya por último, Nick, si quieres añadir alguna cosa Perdón, más. se me olvidaba que también Axon ha entrado no solamente en el mercado de los dispositivos de control electrónico, sino que además se ha metido mucho en el mundo del software y hasta incluso ahora podéis visitar la página web de axon.com que veréis que en breve vamos a empezar a vender drones, en los cuales tendrán unas capacidades muy concretas en el ámbito de la seguridad pública y la búsqueda. Y ya por último, Nick, si quieres añadir alguna cosa más. So, and for last, if you want to add something to the interview. No, other than I was a police officer for 30 years. Bueno, él lo único que os quiero añadir es que estuvo 30 años como agente de policía y durante esos 30 años pues ya su pasión era la de poder tener un buen entrenamiento y que los policías pues estuvieran protegidos, ¿no? Para él es el trabajo de su vida, de sus sueños, ¿no? Porque además está precisamente haciendo eso, a través de la formación y conociendo a gente maravillosa y que además pudiendo fichar pues a profesionales que lo que hacen es impartir formación de mucha calidad, de mucho nivel y que además eso lo que promueve es esa causa final, ¿no? Que es la de poder proteger a los policías y sobre todo, que no hay que olvidarlo, salvar vidas, porque gracias al uso del taser se han salvado muchísimas vidas. Pues muchísimas gracias a los dos por esta entrevista. Thanks so much. Y Nick, a ti, Joan, y un placer. Gracias. A vosotros, gracias. Thanks, guys. Stay safe. Podcast ITEPOL.